Javier Muñoz. Historia. Y como cada jueves a esta hora nos encontramos con el profesor Javier Muñoz, como dice nuestro locutor, para hablar algo de historia, en su segmento de divulgación. ¿Cómo le va, profesor? Buenos días. Muy bien, buen día. ¿Cómo está usted? La verdad que es un gusto tenerlo aquí. Hoy, lamentablemente, sin el cafecito, se lo debemos para la próxima. No hay problema. Ya la productora regresará con el café. Regresará con el café, tal cual. ¿Qué tema, no? Ya venimos transitando tal vez la parte más cercana de nuestra historia y tendremos que hablar de, bajo el título del regreso de Perón, acerca de esta figura tan emblemática en la historia argentina, ¿no? Sí, siguiendo nosotros la línea que habíamos optado desde hace unos meses a esta parte, en este recorrido que nosotros estamos haciendo con la historia. Lo último que habíamos hablado había sido la Revolución Argentina, y la Revolución Argentina va del 66 al año 73, es la que va de alguna manera a posibilitar, con la llegada de la NUCE al gobierno, una apertura política en búsqueda de una solución democrática. En la primera idea de la solución democrática va a ser lo que se llamó el Gran Acuerdo Nacional, en el cual la NUCE también participa, y es tratar de buscar algunas coincidencias sobre distintos sectores, de los socialistas, los conservadores, los radicales, pero finalmente esto no va a llegar a un acuerdo porque hay una figura preeminente, que es la figura de Perón como líder político, que en ese momento está en el exilio, y por el otro lado del Partido Justicialista, que vuelve a reagruparse de alguna manera, habida cuenta los episodios que ya habían sucedido y los intentos anteriores de generar un peronismo sin Perón. Lo cierto es que en el trabajo de Arturo Morroy, ministro del Interior de la NUCE, y la NUCE que devuelve la personalidad jurídica a los partidos políticos, que también va a lograr el llamado a elecciones y generar el clima nuevamente de político y de actividad política en la Argentina, va a permitir, y esto lo dice la NUCE, el llamado a elecciones finalmente en la Argentina, para poder salir de este proceso revolucionario, de este golpe de Estado, un nuevo golpe, y tratar de buscar la salida de la vía institucional, que obviamente es reencauzar el país hacia el proceso democrático y constitucional que nosotros teníamos en ese momento. Ahora, el problema es si esto se va a hacer con el líder político más importante que tiene la Argentina en ese momento o no, y la idea es que se va a poner una fecha para la cual tenía que estar en la Argentina todas aquellas personas que quisieran participar en la compulsa, que era un día 30 de octubre del año 72, y esto era la fecha límite. Yo le diría que posiblemente debido a una estrategia de Perón, mejor considero que las condiciones no estaban dadas, o posiblemente que a lo mejor más acertado es, no cree él que sea necesario que sea presidente de la República, pero comienza a trabajar hace unos meses antes el tema del retorno de Perón con su nuevo interlocutor válido, que va a ser Héctor J. Cámpora, que era sazón, era un odontólogo que había sido presidente de la Cámara de Diputados bajo el gobierno, o gobierno histórico, podemos llamarlo así, de Perón. El anterior había sido Paladino, con el cual había terminado una relación trunca Perón. La preparación de este proceso es simultáneo, el proceso del regreso y el retorno de Perón es simultáneo al proceso electoral también, y a la posibilidad de ir formando alianzas o constituyendo frentes políticos con vocación finalmente electoral, que es lo que va a pasar y es lo que se va a hacer. Frente a esto, que hay un hecho, que es el comunicado del 7 de noviembre. En este comunicado se avisa oficialmente que Perón va a retornar a la Argentina. El gobierno también emite un comunicado diciendo que garantiza la seguridad, la vida personal, etcétera, de Perón, y que se tomarán todos los recaudos necesarios para el retorno de Perón el día 17. Entonces imagínense que esto está en medio también dentro de un proceso que hay de violencia. En general en Argentina los años 70 son muy violentos, la guerrilla ya estaba actuando desde antes, o sea, el ERP, la FARC, anteriormente un grupo de derecha que se llamó el grupo Tacuara, sí. Montoneros. Esto es un clima de bomba, de paro general, bueno, etcétera, que venían dándose sucesivamente, de alto interés, de faltante de productos, bueno, una situación que también se va a dar que se da simultáneamente en la Argentina a este proceso. Perón vuelve, escrito por todos lados, o lucha y vuelve. Esto era
básicamente urbano, ¿no? Estas escrituras urbanas, las leyendas que hoy o lo llamamos grafitis, estas escrituras, pero bueno, en este momento tiene un contenido político y no solamente de dibujo o lo que fuera a hacer que es hoy. Lleva finalmente que Perón viaje de Madrid, donde estaba residiendo, a Roma. Y yo le diría, hay dos motivos. Entonces, el día 15 que él sale, acá hay dos problemas que hay que solucionar, o por lo menos ver. Uno es las condiciones en las cuales se viaja, quiénes van a viajar con él. O sea, muchos anotados, más o menos había tres personas por cada asiento de, claro, de los anotados. Sin embargo, el asesor en ese momento de Perón, que es López Rega, que había sido cabo de policía, luego va con él y después se transforma en un asesor personal, en el vestimento, también era su valet, qué sé yo. López Rega es un personaje en la historia argentina bastante complejo y bastante comprometido. Fue juntamente con Perón, en algunos casos, quienes eligieron quiénes iban a venir, quiénes suben a ese avión, pero le diría algunos artistas, Marilina Ross, modelos, Chunchuna Villafani, que era una modelo muy conocida de la época, cuyo padre había sido un militar defensor de Perón en ese momento, y ella era una persona peronista, el secretario general del gremio textil, en ese momento Casildo Herreras también, una joven llamada Nilda Guerré, cuyo esposo estaba esperando en Ezeiza, se llamaba Amal Medina, José Ignacio Rucci. Bueno, tiene varias personas, Sergio Villarruel, que me ha contratado por Canal 13 para viajar y filmar en el avión. Esas filmaciones realmente son muy interesantes. Perón durante el viaje hace algunas manifestaciones de carácter político importantes. Digo, la escena está dominada por el retorno. Crónica titula "Vuelve el avión negro", que era el mito por el cual Perón siempre decía miren al cielo, y la gente además miraba al cielo para ver si el avión negro llegaba. Y además con la expectativa de si el viaje iba a ser frustrado o no a último momento, ya que en el 64 el retorno de Perón fue parado en Brasil, y a pedido del gobierno de Illa volvió el avión a Madrid, ¿no? Sí. No dejarlo marcar. Lo cierto es que ¿por qué va a Italia? Bueno, hay varios motivos, se dijeron varias cosas. Una es el tema de su incorporación a lo que va a ser una logia masónica, que después se va a conocer con el nombre de Propaganda Dúo, y esto lo dejo con signo de interrogación. Realmente no nos consta, pero la misma logia luego perteneció a Macera, Lucio Gelli, y esto terminó en algunos problemas posteriores. Y por el otro, yo creo que todo es más cierto, si bien no lo recibe el Papa, se oficia una misa en la cual también una persona también viajó en el avión, que es un sacerdote tercermundista de mucha penetración dentro de lo que es el sistema de las villas argentinas, las villas de emergencia y todo lo demás, que fue el padre Mujica. Se oficia claro. una misa en Roma, y es llamativo ahí. Perón vuelve a comulgar. Perón había estado excomulgado producto de las quemas de las iglesias, así que es de suponer que lo que fue la bendición para poder participar plenamente en la religión católica. Esto tiene una implicancia netamente política. La Constitución del 53 decía claro. que para ser presidente de la República claro. había que ser católico apostólico romano. O sea, yo creo que, como insisto, Perón es todo política, no hay nada liberado al azar en este sentido. El viaje es un viaje de un avión de Italia, el avión Giuseppe Verdi, que usualmente usaba el Papa Pablo VI, que es el avión que se destina en este caso, que es un avión alquilado entre, Partido Peronista lo había alquilado, pero básicamente el gran financista del Partido Peronista, que es Jorge Antonio, que había alquilado esto y había colaborado en forma importante en la compra de la casa de Vicente López, de la calle Gaspar Campos 1065, para que pudiera Perón vivir ahí bajo ciertas comodidades y algo de seguridad. También emprende el regreso en una hora simbólica que es la 20:25, que es la hora despega el avión, esa hora, las 20:25, que fue la hora en que murió Eva Perón. Sí. Bien, frente a esto, llega en un día de lluvia, yo diría, y esto obstaculiza la movilización de mucha gente. Muchos cruzan el arroyo Matanza, el río, llamado ahí ya sería un río más chiquito, pero bueno, río en Matanza, a nado, mojándose para poder ver al líder, y realmente se había hecho unos cordones sobre Seiza con tanques y tanquetas también, y llega Perón, la famosa filmación, o baja, le abre Rucci el paraguas, se habían dispuesto autos oficiales también para
para que Perón llegara. Y llegó Perón y está en Argentina, a quien Lanús se había dicho no le da el cuero para venir. Lo cual tiene ciertas verdades, ¿no? O sea, Perón es un hombre mayor, vuelve un hombre mayor y vuelve una persona que está enfermo con una cardiopatía, que es una cardiopatía significativa. Sí. Esto hace que en esas 5 o 6 horas que está Perón en el hotel de Seiza, donde el brigadier Cacciatore le dice, mire, venga acá, se queda en el hotel de Seiza, y esto parece ser una suerte de tensión, llamados permanentes entre una de las otras personas en pugna con respecto a esto, esperando órdenes, a ver qué hacían. Realmente hay un problema de seguridad, o sea, ¿por qué? Porque estaba llegando muchísima gente y es difícil, usted pese a que si es un operativo muy importante, poder brindar seguridad, o sea, y Perón no viaja en un auto blindado. El Fairlane en el cual viaja Perón no es un auto blindado, es un auto común y corriente de vidrio transparente. Imagínense lo que hubiera ocurrido de haber muerto Perón en algún atentado en un momento que la violencia en Argentina era un tema importante. Dentro, cuando digo la violencia me refiero no solamente a la guerrilla, sino a la violencia dentro del mismo peronismo. Esta violencia entre lo que va a ser un grupo que es Montoneros, más la izquierda peronista, y lo que va a ser el grupo de los sindicatos peronistas también, que están, insisto, estos grupos están en pugna. Estos 45 días más o menos que se queda Perón en Argentina, realiza algunos acuerdos básicos, que vuelve un Perón que es un Perón conciliador, un Perón que si bien había escrito algunos libros que entre el 56 y el 58, que algunos, si bien algunos no son conciliadores, los otros sí, o sea, porque cambió, ha llegado la hora de los pueblos, por ejemplo, son uno de los textos del 58. Frente a esta nueva realidad se realizan estos acuerdos, básicamente el encuentro con Balbín, el encuentro con otros dirigentes políticos, o sea, su viejo enemigo de la Unión Cívica Radical de los primeros 2 gobiernos, se transforma también en un aliado estratégico que va a tener en una visión conjunta de lo que se piensa en 2 hombres grandes, o van a quedar 2 hombres grandes de la Argentina, y en esta visión básicamente política y cómo ordenar el país. Luego de 2 o 3 reuniones en una confitería y también en Vicente López, que se llamaba Nino, y que eso servía hoy sería una bailanta, póngale, para darle algún ejemplo a la gente más joven, pero acá se alquiló a los efectos de poder tener reuniones, porque además estratégicamente quedaba. La casa de Gaspar Campos, una casa del ejército, había comprado la casa de atrás, estaban todas las casas vigiladas también por el ejército, pero en este sentido, o sea, hay francotiradores y cuidando realmente claro. La figura a Perón, o sea, realmente uno va a decir que es vigilando y otro es realmente cuidando, sí. Cuidando la figura, porque establecer un margen de seguridad frente a Perón, que habla desde el primer piso a los manifestantes que lograron acercarse, es bastante complejo. O sea, claro. Si uno conoce, para que las personas que conozcan esta zona, es complejo hacer ahí la seguridad necesaria. Vuelve acompañado por su esposa, los perritos, bueno, básicamente López Rega, que va a ser su secretario, llámelo así, de alguna manera en todo momento. Secretario todoterreno. Yo le diría que sí, es un secretario todoterreno, brujo, tira horóscopo, hace esoterismo, da masaje, mire, es una cosa bastante cuestionable, insisto, muy cuestionable en Argentina. Esto lleva a que se haga algún acuerdo, básicamente el Frente Justicialista y Liberación Nacional, el candidato es Cámpora, presidente, el vice va a ser Francisco Solano Lima, un ex conservador devenido en peronista, que va a ganar las elecciones del 11 de septiembre, el 11 de marzo del año 73, gana 49,5% de los votos, no hay balotaje. En ese momento, digo, no hay balotaje, y esto es lo siguiente: en el 72 se había hecho una reforma a la Constitución por medio de decreto ley, que habían aceptado todas las fuerzas políticas, entonces el peronismo también, por el cual el periodo presidencial era de 4 años, reelegible, y que tenía además la posibilidad de hacer un balotaje si usted no sacaba el 50% de los votos. Lo cierto es que Perón de allí, va al Paraguay, donde dice: yo soy miembro del ejército paraguayo, con orgullo, y se producen las elecciones, gana Cámpora, 25 de mayo, asume de 1973, y ahí comienza un periodo que se llama el periodo de los 1035 días, que va desde esa asunción hasta el golpe de Estado del año 76. Sí. Sin duda alguna, el retorno, la renuncia de Cámpora, o sea, la liberación de los presos políticos y de los grupos guerrilleros, no es lo que pensaba Perón, que esto también motiva la renuncia de Cámpora. Cámpora lo va a buscar a
a Perón a Madrid, regresa, el general Franco lo acompaña hasta la puerta del avión, sabiendo que no lo iba a ver nunca más por el estado de salud en general de Perón. Perón regresa, se hace la sucesión, renuncia el presidente, renuncia el vice, y finalmente el presidente de la Cámara de Diputados, que es la TIRE, la ley de acefalía así lo establecía, llama elecciones en 60 días y gana Perón con 62,5% de los votos, la fórmula Perón-Perón, le diría 23 de septiembre del 73. De allí, le digo, esta idea de paz de Perón, bueno, el retorno de Perón a Argentina el 20 de junio, lo que se llamó la masacre de Seiza, en la cual murieron 13 personas y 365 heridos, lo cual fue esta lucha entre los dos grupos del peronismo, básicamente, de lo que son los montoneros, a lo que fue la parte sindical del peronismo, etcétera. Estos luchan por el poder, por el palco, por lo que fuera. Gran cantidad de gente que espontáneamente fue, muchas personas, por lo menos más de 1 millón de personas que caminaron hacia Ezeiza. Esto que iba a ser una fiesta terminó en un diluvio de bala, una lluvia, y el 21 de Perón esto fue el 20 de junio, el 21 dio un discurso muy conciliador, realmente muy conciliador, y volvió a repetir algo que se había hecho siempre, de la casa al trabajo y del trabajo a casa. Y esto marcó un rumbo, dijo: la Argentina, vuelvo a Argentina como ofrenda de paz, vengo a trabajar. El discurso está, usted lo encuentra en internet, en Google, en todo, bueno, ahí está, la página misma del Partido Peronista. Para cerrar, este breve periodo en el cual Perón trató de establecer una paz social, ubicarse de un lado de la escena política, que es el verticalismo de Perón, su deterioro de la salud, la idea de hacer un plan instrumental, que es el plan Inflación Cero, con José Bergerbar como plan de gobierno en materia económica, de tratar de poner, se pusieron precios máximos y además de congelamiento de precios, salarios, no dio mucho resultado, porque además de las fuerzas de la economía son dinámicas, y finalmente el discurso en junio, ya con el cual echa aparte de las personas que habían integrado el movimiento, que alentó estando allí en España, alentó, dijo: hay heterodoxos, hay ortodoxos, hay combativos, hay contemplativos, y los que eran combativos no se sienten representados hoy por un Perón que parece a estas personas, este grupo de montoneros de izquierda, les parece un Perón de derecha y no les parece un Perón innovador, y se retiran de la Plaza de Mayo. Insisto, la gran masa de los que habían sido peronistas y de los nuevos peronistas que habían sufrido de alguna manera las dictaduras en Argentina siguen apoyando a Perón y lo ven un líder. Esto se trunca 1 de julio del año 74 con la muerte de Perón. No solamente es un día de lluvia y de frío, sino que también el país entero lloró a Perón y las consecuencias de la muerte de Perón. ¿Por dónde entrarle al tema desde el punto de vista bibliográfico, profesor? Sidicarro, los tres peronismos, me parece una lectura interesante. Me parece interesante los mismos textos oficiales de los mensajes de Perón, que son un análisis muy interesante, y por supuesto la editorial sudamericana, que trata, de no historia argentina sería. Como siempre, un gusto escucharlo atentamente en esta mañana. Ha sido un placer. Javier Muñoz, docente, investigador de la Universidad Nacional de Alcomahue, como cada jueves aquí por La Antena.
Gotham Project con el capitalismo foráneo.